Buenas, buenas, ¿cómo están? Una vez más acá en Frecuencia. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema súper importante y súper interesante para todos a lo largo de nuestra vida. Y es el tema de los miedos, de cómo superar los miedos, entender y encontrar su origen y poder trascenderlos. Hoy vamos a estar hablando acerca de los miedos junto con mi queridísima Marta Sarabia. Marta, ¿cómo estás, Marta querida? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias. ¿Sí me escuchas bien, Chadia? Te escucho perfecto y te veo perfecto. Ah, ¿Tú a súper bien, mí? súper bien. Bien, también. Te escucho perfecto y te veo muy bien. Ay, Ok. genial. Gracias, Marta. Ujú. Gracias por estar acá otra vez, acá conmigo en Frecuencia. Para mí, sabes que me encanta compartir estos Mm, espacios contigo. Y hoy, principalmente, me encanta el tema. Quiero decírtelo, me encanta el tema porque la semana anterior estuvimos hablando acerca de los miedos con varias personas. Y yo llegué a la conclusión, Marta, llegué a una conclusión de que a nosotros nos cuesta muchísimo reconocer nuestros miedos más profundos. ¿Tú qué piensas? Así es, así es. Hay un miedo, le tenemos miedo a poner de frente al miedo, ¿no? Ajá. Miedo a poner de frente al miedo. Entonces suena así como muy ilógico, pero la verdad es sí, escapamos todo esa sensación tan incómoda, porque es una sensación muy incómoda, y le damos la vuelta a enfrentarnos a eso que estamos sintiendo y y distraernos con lo que sea posible para dejar de sentir. Pero cuando yo veo y observo esto, Chadia, es como un miedo de a gotitas que se va llenando, te vas Mm, llenando hasta que un día se va a derramar y es cuando surgen esos miedos que les llamamos ataques de pánico, esa ansiedad, sí. que ya es cuando ya excedió esa gotita que va cayendo. Si tan solo somos capaces de poder enfrentar nuestros miedos tal como van surgiendo, porque surgen en todo momento, eh, y hacerles frente, entonces de esa manera, pues se van disolviendo. Entonces no va a ser esa gotita que, que va a ir cayendo hasta que crezca. Sí es como una toma de conciencia, diría yo, respecto a nosotros mismos cuando nos estamos experimentando con ese miedo, que es obviamente incómodo, pero que está ahí para algo también, está ahí para enseñarnos algo, está ahí para mostrarnos algo que tiene que ver con nosotros que no hemos atendido y Mm, que las emociones, hablando de emociones, surgen para como un llamado para llevar la mirada hacia adentro y ver qué hay que resolver, qué está pendiente que no se ha gestionado. Entonces, pues sí, así es, tenemos mucho miedo de enfrentar al miedo, total. eh, pero bueno, es parte de nuestro aprendizaje y también es algo que no se nos ha enseñado, Chadia, también, ¿sí? Claro. Es como desde muy chiquitos no se nos enseñó, pocos fuimos guiados con una inteligencia emocional para saber que es solo una experiencia y que no hay que huir de lo que se está Mm, sintiendo, simplemente es una experiencia y saber qué hacer cuando surge. Entonces, pues estamos total. aprendiendo. Claro. Y sobre todo que no hay que ocultarla, ¿sabes? Creo que Así siempre cuando es, tenemos miedo tendemos a disimular el hecho de que tenemos exacto, miedo y tratamos de ocultarlo, porque bueno, como decías, no nos enseñan, o sea, y nuestros padres, pocas veces los padres obviamente van a demostrar que tienen miedo ante los hijos, sobre todo ante una situación tal vez si el hijo está vulnerable también, ¿sabes? Si las dos personas están vulnerables. claro. Pero el normalizar esta emoción y entender que, exacto, como tú dices, es una experiencia, nos permite poder utilizarla a nuestro favor, ¿no? Y poder Claro, trascenderla. claro, claro, es un escalón. Porque lo más bonito que puedes experimentar una vez que trasciendes ese miedo es un liberación, es liberarte. Claro. Y es un crecimiento, es un darte cuenta lo capaz que somos, ¿no? Y ¿sabes qué otra cosa, Chadia? Muchas de las veces huimos enfrentar esos miedos y a veces pueden ser años, a veces Ujú. pueden ser meses, días, no sé, horas.
Y ese tiempo que se está eh, dejando para no enfrentar, ¿qué sucede? Que cuando lo enfrentas toma un momento en el que dices, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me atreví a hacer esto antes? Eh, Porque te das cuenta que fue más difícil cargar con ese miedo que lo atravesamos, ¿no? El proceso de atravesar ese miedo. Total. ¿Sabes que Entonces, se me vino una frase y es que todo aquello que quieres, creo que la escucha, seguro todo el mundo la habrá escuchado. Esa frase que dice todo aquello que quieres está detrás del miedo. exacto, ¿Viste? exacto. Y por el miedo nos alejamos de lo que Exacto. queremos, Ay, ¿sí? sí. Ahí está, ahí está. Lo que tanto estamos deseando, nosotros mismos lo estamos alejando. Ujú. Entonces, es muy contradictorio, pero es así. Y es cuando nos damos cuenta y somos conscientes, es cómo no lo hice antes. O sea, yo mismo estaba alejando lo que tanto andaba persiguiendo. Entonces es como ir corriendo detrás de algo que de la misma manera estamos tratando de escapar. Entonces es como que muy, muy loco, ¿no? Muy contradictorio, pero es así. Total. Y cuando realmente tomamos esa fuerza interna, porque es una fuerza interna y esto es como un deseo de salir de esa prisión de la mente, porque ahorita que hablamos del miedo, ¿qué es? Es un pensamiento y eso sale de la mente. Entonces, para poder liberarnos y poder entrar en un espacio de ahora sí lo opuesto. Bueno, no lo diría lo opuesto, porque la verdad que el miedo no tiene, el amor no tiene opuestos. El amor simplemente es y no hay nada que lo, que se le contraponga. Creemos que es el miedo, pero realmente el miedo no es nada para el amor. No es nada. Es una imaginación, una ilusión que se ha construido en base a pensamientos, creencias, experiencias, interpretaciones que nos llevan a experimentar esa sensación tan incómoda, llevándonos a un sufrimiento. Entonces, pues prácticamente cuando nos damos cuenta que solamente son pensamientos construidos en una mente, por lo tanto, ahí es donde podemos la toma de conciencia, que es darme cuenta que si yo pienso esto y es lo que me está haciendo sentir esto, pues lo que tengo que hacer es no darle realidad a lo que estoy pensando y en Claro. eso el miedo nos damos cuenta que desaparece y en un instante Ujú. desaparece. No sé si alguna vez lo has experimentado, Chadia, pero te das cuenta que es un instante el miedo, un instante en el que Sí. te das cuenta, eres consciente, el darse cuenta y en ese momento es liberarte. Es liberación, es crecimiento, obviamente, y eso trae dicha, eso trae alegría, obviamente paz, tranquilidad, felicidad y pues amor. Amor surge por sí solo el amor. Ya no hay Claro. ese esfuerzo por querer sentir el amor, sino surge por sí solo. Total. Ujú. Marta, bueno, fíjate el título que le pusimos a esta charla que vamos a compartir el Ajá. día de hoy, y es liberarnos del miedo, pero encontrar el origen. Porque ¿dónde se origina el miedo? Bueno, acabas de decir que del pensamiento, pero se origina en alguna etapa de nuestra vida, o sea, se origina tal vez en nuestra niñez, habrá miedos tal vez incluso, aunque los podamos gestionar, los vamos cargando a lo largo de la vida, o es posible desaparecerlos, por así decirlo. Se transforman y al transformarse desaparece el miedo. ¿Cómo se origina? Esto, como te lo digo, es un pensamiento y es una experiencia, ¿no? De alguna situación de vida. Si lo si lo llevamos, todos traemos, por ejemplo, en nuestras memorias, miedos que vienen en nuestras memorias a través del sistema transgeneracional. Ujú. eh, Traemos esos miedos, ¿no? Manera inconsciente del sistema colectivo, al cual hemos decidido venir a experimentar este juego de la vida. Pero si nos venimos ya a nuestro sistema, pues imagínate que desde los miedos
que experimentamos dentro del vientre de mamá, ya también estamos experimentando miedo. Y ya se pueden grabar en el subconsciente los miedos que mamá experimentó durante el tiempo que estuvimos en su vientre. Ahí vamos también conociendo más de cerca el miedo. Se va grabando Wow. en nuestro subconsciente. Todo lo que mamá estaba pasando inmediatamente lo empezamos a experimentar en el vientre. Por eso ahí hay muchos miedos que no somos conscientes, por ejemplo, fobias, traumas, que de repente no tienes ni idea de dónde es, pues muchos ni siquiera son tuyos, son de los traumas o fobias que mamá pudo haber experimentado en el vientre. ¿Mm? O situaciones que pasó, ¿no? Situaciones que pasó de peligro, de lo que sea que haya pasado, eso se transmite y lo empezamos a experimentar. Y luego ya venimos a esta experiencia de vida, nacemos, y por los primeros 7 años, Shadia, es donde empezamos a grabar todo. Por eso se dice que el niño es una esponjita que todo empieza a grabar en su subconsciente, todo escucha, de todo se da cuenta. Ujú. En esa etapa los niños tienen una supraconciencia, ¿no? Están conectados con todo. Los niños vienen con toda la sabiduría, con todo el conocimiento y con toda la conexión con todo en todos los planos. Pero de Claro. la misma manera están absorbiendo todo lo que el sistema te da, la situación, el entorno, todo. Y ahí es donde se empiezan a grabar también esos miedos, porque el niño, aunque eso lo puede adquirir de mamá, como quiera viene libre, puro, ¿no? Inocente, libre, puro. Pero con las experiencias es donde empieza a transformar todo eso en ese niño que empieza a tener temor, empieza a ser precavido, empieza a miedo, el miedo a perder, ¿sí? El miedo empieza quizás con cosas muy básicas, pero desde ahí ya el miedo empieza a perder, quizás a lo mejor algo muy simple, como yo recuerdo en una terapia que llegaba una persona que tenía mucho miedo a perder. Y cuando Ok. vamos a la terapia, vemos en el subconsciente que de niña pues perdió su muñeca, su muñeco de que tanto le gustaba, el miedo a perder el muñeco, el miedo a que ella no podía alcanzar, ella no podía por sí misma recuperar su muñeco. Ese es un miedo que se infiltra y que, bueno, de alguna manera es algo que dices tú, ¿cómo voy a poder? De ahí pueden nacer ese miedo, pues sí, a veces sí, ahí nace, era muy pequeñita y el perder a su muñequito, pues fue para ella muy doloroso y pues eso genera situaciones de vida que te mantienen limitados, porque el miedo nos limita, nos paraliza, ¿no? Entonces el Entiendo. origen puede ser en esas etapas y, y también otra cosa, Chadia, que nosotros lo tenemos a nivel inconsciente, el miedo ya está infiltrado como en nuestro, como seres, ¿no? Como Ujú. seres humanos Como ya seres está. humanos. Exacto, ya está infiltrado en nuestra conciencia. O sea, ya lo tenemos de siglos. O sea, te estoy hablando desde las Claro. primeras civilizaciones. ¿Cómo era anteriormente? ¿Cómo surge el miedo en la creación de las primeras civilizaciones? Pues imagínate que cómo vivían nuestros antepasados para poder vivir. ¿Qué hacían para poder vivir? Tenían que atacar, cazar, Correr. el clima, las inclemencias, correr, o sea, había muchas cosas que todo eso está grabado en nuestro inconsciente, o sea, esto ya Claro. está activado. Entonces, hoy en día, lo he dicho muchas veces, a lo mejor ya no estamos en esa época primitiva que teníamos que cuidarnos del animal, del clima, Mm. del sol, del viento, pero ahora estamos cuidándonos de las personas, del trabajo, de que nos quiten algo, que nos roben algo, del lugar donde vivimos. O sea, eso sigue Claro. activado en una, Sí. en una época diferente completamente, pero la experiencia es igual. Es igual. Total. Entonces, el miedo desafortunadamente es parte del colectivo, es parte de la humanidad, es parte estamos viviendo en miedo y necesitamos aprender, porque esto se aprende.
Así como Ujú. aprendimos a la inversa, al miedo, a vivir con miedo, pues es desaprender para volver a aprender de una manera diferente, que es aprender a estar en paz. Ujú, Total. aprender a vivir en paz. Y esto sí ya requiere un trabajo continuo de parte de nosotros porque es inconsciente y es en automático el Claro. miedo, ¿no? Son, Es inconsciente y automático. son años, aparte, Exacto, Marta, años, años de que esa información está en nuestras células, en lo más profundo del inconsciente colectivo, esa huida, esa respuesta. Y fíjate que me parece muy interesante porque mientras te escucho pienso que cada día tenemos más facilidades, ¿no? Más exacto. facilidades para conectarnos, para trabajar, para generar ingresos, para expandirnos, para llegar a otras personas, pero parece que cada día los vínculos son más difíciles. Exacto, Y es por esos exacto. miedos, porque como Sí, tú dices, vamos inventando esas narrativas y esas historias que si me va a mentir, no sé, que si me engaña, que si no sé qué, o sea, y estamos siempre como a la defensiva acerca de eso, alerta. Estamos como en alertas. un sistema de alerta a la Ujú. defensa, ¿no? No existe la confianza, no existe esa, esa, pues sí, esa confianza de saber que no hay nada que temer. Es Exacto. siempre estar alerta, siempre cuidándonos, siempre con la idea de que algo vamos a perder. Tenemos que Ujú. protegernos, tenemos que cuidarnos. Y eso sucede, te digo, eso sucede en aquel momento, pues nuestros ancestros primitivos que surgieron, las primeras civilizaciones, así era, pero hoy seguimos igual y en casa, o sea, no nos tenemos que ir tan lejos, en casa con las mismas familias, o sea, cuidándonos unos a otros, no queriendo, creyendo que podemos perder algo. Es ese miedo, el miedo más Claro, profundo para mí, Chadia, es el miedo, dentro de todos los miedos, es a perder, es el miedo a perder. claro. Miedo a perder tu identidad, miedo a perder tu seguridad, miedo a perder el amor, miedo a perder tu estabilidad, pero siempre va implicado en la pérdida, porque hay un apego. Estamos totalmente apegados en este mundo a las cosas, ya sean materiales, pero a las relaciones también, pero a Ujú. tu posición también, pero a tu personalidad también. Entonces, ese es el más grande miedo. Si el día de hoy te digo, Chadia, vas a dejar de ser Chadia, la Chadia que se levanta y hace lo que siempre hace y se muestra como es. Te aterra eso, como, ¿y quién voy a ser? ¿Quién soy Claro. entonces, no? ¿Quién soy? Entonces ese es el gran miedo. Y ese es este camino, descubrirte realmente que todo lo que eres no es lo que eres. No es lo que creías ser. Exacto, es todo eso ha servido para sobrevivir en este mundo. Exacto. A sobrevivir, ¿no? Y no vivir, no vivir, porque cuando vives disfrutas, cuando vives las cosas van a surgir Fluyen. y vamos a responder a las situaciones como surgen, porque lo que hacemos ahorita es reaccionar a las situaciones con lo que creemos que nos es útil. Por eso es importante aquí hacer la diferencia de la importancia de existe el peligro y existe el miedo. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando hay peligro, pues vas a responder. Y aquí hago una pequeña distinción. Por ejemplo, en la parte hablando de los miedos, antes de pasar a lo que es el peligro. Cuando hablo de los miedos, lo que sucede es, Freud hablaba de dos tipos de miedo, lo que es el miedo ilusorio, el miedo real, más bien, perdón, el miedo real y el miedo neurótico que lo llama, que para mí es como ilusorio, el miedo Ujú. irreal con el curso de milagros, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hablamos de esos miedos, el miedo real podría ser el peligro, que es cuando estamos en una situación de peligro, ¿no? Si estás viendo que se está incendiando algo, pues vamos a correr para protegernos. Y eso es un miedo que nos ayuda a salir de Sobrevivir. la situación, ¿no? O sea, Ujú. es funcional, Claro. nos va a servir para protegernos, porque imagínate que no sintiéramos ese miedo, pues nos quemamos, no corremos y Claro. nos quemamos. Entonces, el miedo es funcional también, el sentir ese miedo, el sentir el peligro de lo que viene para protegernos, para actuar.
Si no fuéramos, fíjate cómo cómo se va construyendo. De niño, los niños son muy intrépidos, ¿no? Ujú. Se atreven a hacer muchas cosas, pero hasta que experimentan que hay muchas cosas que son peligrosas, pues bueno, ya no, ya saben que eso no se debe hacer, es como aprendemos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a mi niña cuando era pequeña, que en aquel momento yo tenía un horno que pues cuando se prendía el vidrio, pues no era como ahora tan moderno, doble vidrio y todo, pero se sentía caliente, ¿no? Se quema en sus Ujú. manitas. Entonces un día va y pone sus manos, se quema y reconoce esto no lo vuelvo a hacer. Entonces aprendes, el miedo te ayuda a aprender. Claro, No lo vuelvo, ahí no vuelvo a tocar porque sabe que se quema y le duele. Entonces el claro, miedo no al final nos ayuda a aprender que es por ahí ya no voy a pasar, por ahí yo ya no lo voy a hacer. Entonces el miedo es útil para eso, para aprender. Pero lo que es el miedo ilusorio, el miedo irreal, pues eso sí es lo que más daño nos causa y lo ujú, que nos aprisiona, nos paraliza, y es el miedo que es la fabricación de sus pensamientos que se construyen en base a algo que crees que puede pasar y generalmente tiene que ver con el futuro, ¿no? Imaginándonos situaciones catastróficas, todo lo peor que puedas creer y que para controlar que no sucede, vivimos en ese futuro. Y ahí es total, cuando surge ese miedo desbordado, empiezas a dejar de vivir exacto, y estás sobreviviendo en base a una secuencia de pensamientos que ni siquiera ni siquiera existen, existen en nuestra mente. ujú, Y, y eso nos distorsiona la manera de ver las situaciones. Nuestra manera de ver con los sentidos se exagera. Lo vemos exagerado. Y ahí es donde perdemos el control de nosotros mismos. Ujú. sí, Entonces, ahí es cuando pues surge todo este conflicto emocional del cual termina como en ataques de pánico, termina en ansiedad, en fobias, que luego no sabemos cómo parar, cómo parar. no, no, Marta, y Ujú, terminan muchísimos problemas, o sea, porque, y quiero que las personas que están ahí del otro lado nos cuenten qué piensan. ujú, Pero terminan muchos problemas, problemas para vincularnos, problemas para conectarnos con el dinero, problemas para conectarnos con nuestro propósito, con nuestros dones. O sea, al final el miedo es lo que decíamos, ¿no? Al poder reconocerlo, puedes trascenderlo y puedes aprovecharlo, puedes aprender, como tú claro, justamente decías, pero también si estás como siempre huyendo de él y siempre como en esa rueda, en la rueda de la rata, en la rueda del ajá, hámster, ajá, estás como huyendo de esa cosa ilusoria. Y sobre todo es importante destacar que mientras te escucho pienso en el poder que tenemos nosotros con nuestra mente, ¿no? Que esos miedos a veces, bueno, detonan enfermedades, detonan también que nosotros con esa energía que se impulsa a través de nuestros pensamientos también, creamos realidades que al final terminan siendo catastróficas para nosotros, claro, verdaderamente. Creo que igual el 90% de todo lo que pensamos no nos pasa, por suerte, por podríamos suerte. decir el 90%, pero sí hay un 10%, sí hay un 1%, un 2, un 3, que Mm, atrae, está haciendo esa ley de atracción de esas situaciones para que me pasen a mí. Y o sea, esto es muy loco, pero es muy real. Cuando uno empieza a creer y a confiar en que tus pensamientos son energía, en que tú a través de tus pensamientos estás conectado a todo y te das cuenta de que esto es una realidad, empiezas no solo a vivir desde el lugar en el que tienes que ser más consciente de tus pensamientos o tienes la capacidad de ser más consciente de tus pensamientos, sino de que empiezas a intencionalmente crear otra realidad, a manifestar algo distinto. Y a así veces es. es, por ejemplo, a mí me ha pasado con un curso de milagros que es con cosas muy pequeñas, tal Ujú, vez con el simple pensamiento o la simple elección de lo que veo acá es pasado. Y de repente todo exacto. lo que imaginé desaparece, todo lo Sí, que imaginé sí, desaparece. Y me dispongo a observar qué es lo que está pasando, claro, qué es lo que es. ¿Cuáles claro. crees que podrían ser las herramientas para compartir con las personas que nos ven, para poder empezar a hacer este ejercicio? Porque ya lo hemos dicho, es un ejercicio, es una Es un práctica. ejercicio y requiere nuestra atención, Ujú. requiere nuestra atención. Una mente es, como lo dice el curso, una mente sin entrenar no consigue nada. Y esto lo vemos en todas las cosas que hagamos en nuestra vida. Si tú quieres correr
maratón, te tienes que entrenar para poder correr ese maratón, porque si no, no lo vas a lograr, o lo vas a lograr, pero no sé en qué tiempo y qué suceda para que lo logres, ¿verdad? Exacto. Si tú quieres tener un cuerpo saludable, pues tienes que entrenar todo el proceso de comer saludable, hacer ejercicio, todo requiere una acción, una intención, más bien, y un Ujú. esfuerzo. Lo demás nos es dado. Sí. Tú dijiste algo muy importante ahorita. El 10% vamos a suponer de nuestros pensamientos es una creación, es una fabricación de nosotros y de lo que vivimos es una fabricación que resulta de nuestros pensamientos. El otro, afortunadamente, todo lo otro no sucede. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia mayor que está sosteniendo todo esto y a esta inteligencia le podemos llamar cada quien como queremos llamarle, ¿sí? Cada quien le puede poner el nombre a esta inteligencia superior, que puede ser Dios, divinidad, fuente, luz, universo, creador, cada uno. Y esa fuente es una inteligencia que está respondiendo continuamente. Entonces, ahí, cuando yo hablo, eh, cuando hay una intención, cuando nosotros ponemos una intención y hacemos el esfuerzo de esa intención, el tercer paso, ¿quién lo da? Lo da esa fuerza divina que responde a nuestra intención y a nuestro esfuerzo. ¿Ok? Eso es cuando entrenamos, nos entrenamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener claro qué queremos y hacer lo que apropiado para llegar a lo que queremos. ¿Cómo? Pues ahí sí ya es, las cosas se nos van dando y nuestro esfuerzo es hacerlo, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué necesitamos cuando estamos en estas experiencias de miedo? Observar. Es una constante y una continua observación de nuestros pensamientos y darte cuenta, este pensamiento que estoy sintiendo, esto que estoy sintiendo, ¿de dónde viene? Porque primero es que ya viene la emoción, ya cuando la emoción está, el miedo está, quiere decir que el pensamiento ya se infiltró en la mente, ¿ok? Ya Ujú. el pensamiento llegó, ya se infiltró. Entonces quiere decir que tengo que observar cómo me siento. Ok, hay miedo. ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué me está mostrando este miedo? Me estoy mostrando, por ejemplo, miedo a hablar en público. ¿Sí? Vamos a suponer. Tengo miedo a hablar en público. Tengo pánico a pararme en un escenario. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a observar. ¿De dónde, cuál es el miedo real? No, pues miedo a equivocarme, miedo a lo que va a decir la gente, miedo a fracasar, miedo a no saber qué decir. Y todo eso, si te pones a observar todos esos pensamientos, ¿de dónde vienen? Pues del pasado. ¿Por qué? Porque en algún momento te equivocaste, en algún momento no te gustó cómo alguien habló de alguien que estaba parado en el frente, o en algún momento hablaron algo malo de ti. Entonces, todo eso son los pensamientos. ¿Y cómo hacer? Pues simplemente observarlos. Al observarlos y pedir la ayuda, en ese momento no, no le estamos dando realidad al pensamiento para que la emoción crezca o se infle, sino ya le estamos quitando la atención a la emoción, al pensamiento que infla la emoción, y estamos pidiendo una ayuda, una salida a la situación. Total. Entonces, por eso lo importante es aprender a observarnos, porque al observarlos sabemos que no lo vamos a hacer solos, porque aquí requiere la inteligencia, aquí viene la inteligencia superior Ujú. que nos va a ayudar a transformar esa experiencia. Pero mientras tenemos que darnos cuenta qué está pasando dentro de nosotros, porque no es como una varita mágica y requiere un continuo observar, observar. Algo que también es importante, Shadia, es el construir una mente quieta. Hay que Ok. aprender a construir una mente quieta, porque una mente quieta es una mente que puede observar con facilidad cuando viene un pensamiento. Ujú. Es una mente que Wow. está receptiva, que estás viendo, es como el observador, una mente que observa, viene un pensamiento, ay, este pensamiento, ya ves la carga del pensamiento de miedo, por lo tanto, ya sabes que ese pensamiento es solo un pensamiento, pero no está sucediendo. Por lo tanto, Ujú. se puede desvanecer y dejamos de ponerle la atención a lo que estamos pensando. Hace unos Mm. años, Chadia, esto surgió en mí. eh, Hace unos años yo pasé por un proceso de ansiedad, ¿sí? Ujú. Por eso es que lo puedo identificar
identificar y puedo el día de hoy hablar qué es el miedo, porque también es algo que experimenté en algún momento de mi vida, esos ataques de ansiedad, fobias, ¿sí? Y ahí fue donde me di cuenta. Cuando tenía esos ataques de ansiedad, hubo un momento en el que pude observar que lo que yo estaba experimentando no tenía razón de ser. Claro. Porque por un momento, atrapada en ese miedo, porque cuando llega el miedo te atrapa y te afecta todo tu sistema biológico, la manera como ves, la manera como respiras, eh, tu sistema digestivo, se te va el sueño, insomnio, no hay creatividad, se te va el hambre o comes de más, o sea, tu sistema hormonal, todo te afecta el miedo, Ujú. te afecta absolutamente todo. Entonces, envuelta en esa experiencia, hubo un momento en el que tomas conciencia. ¿Cómo sales del miedo? ¿Cómo superas el miedo cuando te das cuenta, tomas conciencia? ¿A qué le estoy teniendo tanto miedo? Si en este momento en mi vida estoy en casa, no hay peligro, mi esposo me está abrazando, no hay peligro, mis hijas están aquí sentadas, o sea, no hay nada a qué temer. Claro. Ahí fue donde pude darme cuenta que el miedo eran mis pensamientos, porque no había peligro en mi entorno. Yo estaba bien, no tenía ningún dolor físico, mi cuerpo estaba completo, todo lo demás estaba completo, entonces no tenía razón de ser. Ahí fue donde me di cuenta, es que no existe, esto que estoy sintiendo no existe, no es real. Y ahí fue inmediatamente, te puedo decir, Shadia, que en ese momento la ansiedad desapareció de mi vida, porque tuve esa realización de darme cuenta, le estoy teniendo miedo a nada. Qué locura Ujú. que esto que le estoy teniendo está consumiendo mi vida, porque la Total. estaba consumiendo, yo me sentía al borde atrapada en esa oscuridad, en ese miedo, sin razón. Y Sí. ahí fue donde, como quien dice, pude ver la luz, ¿no? Pude ver la luz y la libertad de ese miedo, Sí, viste de ese la miedo luz. irreal. Viste la luz ahí. Fíjate que me Así es. parece muy interesante porque cuando hablas de aquietarse, Marta, cuando nos aquietamos es ahí cuando viene esa voz de esa fuerza superior, ¿no? Que llámalo como quieras, Exacto. pero para mí es como Sí, viene esa voz de la conciencia. Justo ayer también hablamos en un directo, cuando tú estás sin juicio, cuando tú estás en modo observador, cuando tú estás en neutralidad, porque a mí me encanta esa palabra, neutralidad, porque estás ahí, solo ujú. eres, solo estás, solo estás Exacto, observando. exacto. La conciencia emerge sola, o sea, y Sí, entonces ahí podemos tener incluso hasta telepatía con algunas personas, pensar en cosas y que se manifiesten, y entras como en esa danza con el universo, si se pudiese decir así de alguna forma, en la que no solamente empiezas a ser más consciente de ti, de lo que te pasa, sino también incluso, a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que empiezo como a desarrollar una sensibilidad o se empieza a desarrollar una sensibilidad que también cuando empiezas a ver a las personas desde un estado de tranquilidad y neutralidad, puedes como ver más allá de lo que te dicen, claro, puedes sentirlos, puedes profundizar en lo que les pasa. Y tal vez si una persona es reactiva contigo, te das cuenta que no lo está diciendo tal vez porque te quiere hacer daño por algo, sino por sus propios sistemas de defensa. Entonces, como que puedes ver más profundo en diferentes situaciones que te pasen. No sé si tú lo has experimentado así. A claro. mí, por ejemplo, me ha pasado y es muy revelador. Claro, claro, porque por primera vez empiezas a conectar con las personas, porque no hay juicio. Al no haber Ujú. miedo, no hay juicio, no hay ruido, no hay perturbación. Hay una quietud, hay una calma. Y en esa quietud y en esa calma tú puedes ver, pero estás viendo como en el fondo, el trasfondo de lo que se te está presentando, sin juicio, donde no estás tratando de cambiar nada ni a nadie, estás viendo la verdad para que pueda ser mostrada. Sí. Y eso, claro, eso me sucede mucho en terapia, cuando doy terapias, ¿no? Estoy escuchando lo que las personas me están diciendo, pero lo que me están diciendo inmediatamente ya me lleva a donde es y dejo de escuchar lo que me están diciendo, no porque no le esté dando la importancia, sino que yo sé que ahí ya no es. La persona está confundida con todo lo que está creyendo, es su Ujú. confusión, pero eso no es
es lo que realmente le duele y le afecta. Hay algo más profundo que no es que yo ya sepa qué es, pero ya sé que hay un camino que nos puede llevar ahí, a encontrar realmente la verdad de lo que le está incomodando, no lo que está sucediendo en el momento presente, no lo que está sucediendo en su entorno. Hay algo más profundo y eso lleva porque, bueno, pues a través de esa quietud interna, esa construcción de esa quietud, ese cimientos te ayudan a tener una mente neutra, como tú lo has dicho, donde no hay juicio, donde no es que sea bueno o malo, simplemente es ver la raíz, lo que esté realmente ahí. Entonces, por eso es importante construir la quietud. Una mente quieta es una mente sabia, es una mente que se conecta, no sabia de conocimiento, de inteligencia de libros, sabia de que se conecta con aquello superior. Y lo superior te unes, te integras y te conviertes en ese uno, ¿no? Eres uno. Reconoces tu grandeza de esa conexión y te conviertes en ese uno. Entonces, cuando hay mucho ruido, hay mucha inquietud, pues ser la raíz es el miedo, es la inseguridad. Cuando hay ese tanto ruido, tanta inquietud en el cuerpo, tanto no me puedo, las personas dicen, no me puedo quedar quieto, porque hay mucho interno, hay mucho ruido interno y tenemos miedo de ese ruido. Entonces, sé que es un proceso, es un proceso que hay que poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero sí hay que tener esa fuerza para verlo de frente. Y al verlo de frente se disuelve, se va disolviendo de capita en capita, ¿ok? De capita en capita vamos entendiendo cómo se va disolviendo. Y es liberador, es libertad. Empiezas a ser libre, empiezas a dejar, como tú lo dijiste en un inicio, estamos alertas todo el tiempo, pues dejamos de estar alerta, en modo alerta. Claro. Y al dejar de estar en modo alerta, pues, ¿qué sucede? Empiezas a disfrutar. Ahí es donde empiezas a disfrutar la vida, empiezas a disfrutar sin el miedo a perder, sin el miedo a qué dirán, sin el miedo al juicio, sin el miedo a equivocarte, sin el miedo a fracasar. Y eso te da, eso es abundancia, eso es plenitud, eso es paz. Total. Y eso es sobre todo, como lo dijiste, conectarte con todo, con la conexión Exacto, con el todo, exacto. que al final siempre estamos conectados, pero cuando estamos en esos estados de alterados, nos desconectamos incluso de nosotros mismos. O sea, tan Claro, sencillo como eso. claro. Marta, mira, acá te quiero leer comentarios que acá Ujú. Diana te manda saludos, dice saludos a mi maestra Marta, Mm, muy buen tema. Gracias, Y Dianita. Lili que también dice, hola Martita Bella, muchas gracias por este tema. Acá nos mandan saludos, gracias a todos que estuvieron ahí del otro lado. Marta, yo quiero, bueno, extender la invitación a todas las personas a que puedan profundizar y a hacer esta práctica, porque como dijimos es una práctica, ¿no? Cuéntanos a través de qué herramientas específicamente puedes acompañar a las personas. Sí, claro. Bueno, pues dentro de mi camino espiritual, la angeloterapia, de la mano de los angelitos y arcángeles, y también eh, unido al curso de milagros, la psicoterapia, ¿no? Que son para mí las dos herramientas a nivel de terapia, y obviamente todo eso conlleva también la sanación del niño Ujú, interior, ¿no? Entonces, ujú, llevan estas tres, de alguna manera las uno con todos estos cimientos para poder crear esta terapia. Y es para todo tipo de situaciones, ¿no? Es para todo. Al final, creo que toda incomodidad surge de un miedo, ¿no? Es ujú, un miedo. Siempre que llegamos a una terapia, o es un miedo o inconsciente. Muchas veces es inconsciente, ¿no? Ni siquiera nos damos cuenta que hay un miedo. Entonces, al final todo eso nos lleva a esa profundidad. A través de estas terapias, pues bueno, ¿qué hacemos? Pues indagar cuál es la causa, el origen de esos miedos y poder liberarte, poder experimentar esa paz, esa tranquilidad. Y es un trabajo, Chadia, o sea, no, yo, yo sé que en el camino cada terapia, cada proceso, acompañamiento, para mí es un acompañamiento, porque ujú, realmente lo que estoy haciendo es acompañándote. O sea, ¿qué más puedo hacer más que acompañar? ¿Qué necesitamos cuando estamos en una situación que no sabemos qué hacer?
alguien que nos acompañe, ¿sí? Sí. Entonces, para mí una terapia es, hoy te voy a acompañar a descubrir realmente cuál es la causa de tu incomodidad y vamos a descubrir entre las dos, porque no es como una bolita mágica que yo te voy a leer el futuro y te voy a predecir, no, que los ángeles me van a decir cómo qué tienes que hacer, no, vamos a ir con ellos de la mano del Espíritu Santo, de la mano de los ángeles, arcángeles que amorosamente nos abren los caminos. ¿Para qué? Para ir a ver qué necesitamos sanar, que esté ahí, que no somos conscientes. Y eso nos va quitando una capita de, como les digo, la cebolla, ¿no? Se va quitando la capita de la cebolla y poco a poco, ¿cómo lo vamos a ir experimentando? Pues empezamos a tener más paz en nuestra vida, empezamos a tener más, a disfrutar más, a sonreír más. Nos encontramos haciendo en la vida cosas que antes no hacíamos. Nos Ujú. encontramos atreviéndonos a lo que antes no nos atrevíamos. Déjame te digo que yo de niña me encantaban los juegos mecánicos, Ajá. pero empecé a crecer y mis miedos no me dejaban subir a un juego mecánico. Y Entiendo. hace justo en diciembre de este año, iba, a mis hijas les encanta, entonces yo las llevo, pero no me atreví a subirme, o sea, simplemente, pues ellas se acompañan y no había necesidad, vaya, Ujú. entonces no hacía el esfuerzo y tampoco era algo como que yo quisiera hacerlo, pero en diciembre de este año que nos fuimos, decidí. Y la verdad es que lo disfruté tanto y dije, wow, hacía mucho que no me reía tanto y que disfrutaba tanto en las montañas rusas. Y ahora, el fin pasado también estuve y lo disfruté. Empiezas a disfrutar las cosas que antes no te atrevías por cualquier razón. Entonces, pues sí, empiezas a ser libre, a ser libre, eh, a, a ser tú. Empiezas a ser tú, a quitarte las Exacto. caretas que Ujú. el miedo construye, ¿no? Porque el Total. miedo nos construye esas caretas, esas falsas caretas. Entonces, con una terapia que ayuda, pues a quitar esas caretas y a empezar a ser libre, empezar a disfrutar, empezar a ser tú y empezar a vivir. Así lo complementaría. Ujú. Total, totalmente, Marta. Estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste. Y lo más lindo también es que podemos empezar a vivir nuevas experiencias, podemos empezar a vivir, a experimentar otras partes de nosotros que no conocíamos por estar encerrados en esa parte que creíamos ser, ¿no? Exacto. Y de verdad que es algo que se los recomiendo. O sea, no pueden saltárselo en la vida y espero que no lo hagan porque empezar a tomar conciencia es el camino. O sea, la conciencia, Ujú. hay una frase que me encanta, que es la conciencia no es el destino, no es llegar y, bueno, ya soy consciente y ya. No, la conciencia es el camino y el caminar cada día en conciencia con todo lo que eso trae, ¿eh? Ojo, acá no Ujú. estamos diciendo que estamos todos los días saltando en una pata, como decimos en mi país. O sea, No, que estamos no, todos felices todo el tiempo. No, 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 pero no. cuando estás en conciencia, estás en el flujo de la vida y estás aceptando todas las experiencias como vienen y trascendiéndolas y conociéndote y abrazándote y entendiendo a los demás y también alejándote de algunas personas, esto hay que decirlo, o también buscando otros espacios, encontrándote en otros lugares que antes no. Es el verdadero camino del autoconocimiento, pero hay que Sí, hacer ese primer paso. sí, son 2 pasos, ¿no? Entraría en este camino que tiene que ver, sí o sí hay que cruzar los miedos. Ujú. Ujú. Y el primer paso es la autorrealización del ser, ¿sí? Sí, Es reencontrarnos. Y el segundo es la autorrealización con Dios. Una vez que te encuentras, tú te unes a Dios, ¿no? Entonces, Eh, pero primero queremos sentir a ese Dios sin encontrarnos nosotros mismos y hacernos conscientes de qué es lo que nos separa de ese Dios, de esa divinidad, de esa fuente, de ese ser creador. Entonces, pues no podemos saltarnos esa parte. Hay que experimentar, dejarnos experimentar, observar, conocer, permitirnos sentir. total, Y simplemente ahí es donde nos vamos reconociendo, recordando quiénes somos. Y al recordarnos quiénes somos, pues obviamente vamos a ver nuestra verdadera esencia o naturaleza, que es esa fuente creadora que somos.
y lo vamos a experimentar por la paz que se siente, por la dicha que se siente, por el amor que se siente. Es Ujú. así, o sea, no hay otra manera. No es que vamos a ver luces por todos lados y eso, sino que simplemente vamos a empezar a sentir que la vida responde, te está respondiendo y desde Total. dónde queremos que nos responda. Porque la Ujú. vida, todo es una respuesta, pero si estamos en el miedo, pues va a haber una respuesta de miedo. Si estamos en en el amor, pues en la paz va a haber esas respuestas de paz. Pero Total. requiere un entrenamiento, requiere una observación continua, un trabajo continuo. Esto no es un curso, esto no es una terapia, esto es la vida, todos los días, tomar conciencia. Y sí, como tú dices, hay veces que no es que en este camino ya todo el tiempo uno esté con la sonrisa y la felicidad, no, surgen las situaciones de vida, pero son, pero lo que veo o que o a diferencia de años atrás es que me hago consciente. Y al hacerme consciente, obviamente lo que antes me tomaba a lo mejor semanas, pues ahora no van a ser semanas, van a ser días en lo que puedo entender que está pasando dentro de mí, o a veces ni días, ¿no? A veces hay cosas que uno sale Total. rápido, pero ya porque toman las herramientas, porque te haces consciente, porque te observas, porque tú mismo te dices, a ver, veamos la verdad de esta situación. Total. Y pues bueno, obviamente esto hace que las situaciones se vivan diferente. No quiere decir que no haya desafíos, no quiere Obvio. decir que no haya obstáculos en nuestra camina, claro que hay, pero ya también es como asumir la responsabilidad, ¿sabes, Chadia? Es Ujú. como ya no estar viendo que ese miedo o esto que estoy experimentando que no me gusta, hay algo externo que es responsable. Ya más bien Total. soy responsable. Me encanta esta frase del curso que dice, soy responsable de lo que veo y elijo lo que quiero experimentar. Y nada de lo que parece sucederme está ajeno a mí. ¿Qué quiere decir? Que si estoy viviendo una situación que me está atemorizando, ¿qué hay en mí que la está ocasionando, originando? Y las Ujú. cartas las tengo yo. El mango del sartén lo tengo yo, no el externo. Sí, entonces eso ya da un giro diferente a la situación. Total. Entonces, pues eso es, es, es parte, sé que el miedo cuando llega, es paralizante, eh, pero es empezar a hacerte consciente cómo quieres vivir la vida. Fíjate Total. que hace unos años yo tenía una fobia, ¿no? Y era una fobia que me duró por muchos años, Chadia, y que al día de hoy no tengo ni idea de dónde viene esa fobia. Pero lo que sí te puedo decir es que me liberé. Me liberé de esa fobia cuando me pude dar cuenta del funcionamiento de la mente. Cuando me pude dar cuenta, claro que hubo un proceso de sanación profundo que no necesariamente me mostró, porque no siempre vamos a ver el origen de lo que estamos Sí. viviendo, no necesariamente, Y ¿no? no, A y no veces siempre queremos, es que es quiero ver, necesario. No siempre es no, necesario. no, entonces, la verdad es que no desconozco, pero sí hubo un proceso profundo que me llevaron a experimentar, acordándote que como he compartido contigo y aquí en Frecuencia TV con mis maestros de India, en India, así como el curso de milagros, que son mis cimientos, también todo lo que es la parte de Guanes en Mm. India, de mis maestros de ECAM. Y ellos a través de un proceso nos llevaron a un proceso de limpieza, de limpiar el bosque, o sea, es literal. Ellos tienen una forma de enseñar maravillosa porque es lo más práctico que no sabes ni cuánto te pueden liberar esas cosas tan prácticas. Ok. Entonces, su proceso era, nos llevaron al bosque, literal, a limpiar el bosque. Entonces yo decía, imagínate, yo vengo a India a limpiar un bosque, pues ¿de qué me va a servir este proceso? Pero ellos no, tú ponte a limpiar el bosque. Y yo al principio estaba enojada porque yo decía, ay, ¿por qué voy a estar limpiando el bosque? Empecé a ver mis pensamientos de enojo. Hasta que en un momento dije, a ver, ya estoy aquí y es lo que me toca hacer, ¿verdad? Yo quería que me llevaran un proceso y experimentar no sé qué tanta cosa. No, el proceso era limpiar el bosque. Entonces, bueno, me empecé a entregar a la limpieza del bosque. Ok. Y cuando empecé a entregarme a la limpieza del bosque, fue una experiencia muy bonita porque en algún momento conecté con esa gratitud a la tierra
de que de todo lo que, de ver tanta naturaleza, tanta cosa que surge solita y tan bonita, y que yo estaba contribuyendo quitándole la basurita que estaba ahí atrapada en la hoja, ¿no? Entonces, bueno, para mí dije, me empecé a sentir muy grata, con mucha gratitud, porque como que estaba haciendo algo de todo Mm. lo que nos da, ¿no? La luz, o sea, entré en un espacio de conexión, ¿no? Con la tierra, el sol, la luz, las plantitas, el aire que respiras. Entonces fue tan bonito que en ese momento era como gratitud. Oye, pues te estoy quitando este papelito y este botecito, pues es algo que puedo hacer por ti. De regreso, ya cuando venía, que acabó el proceso, fue cuando empecé a sentir esa conexión. De ida era pura queja, de regreso era como sentir todo el proceso, por eso dices tú, o sea, lo bonito es el proceso, ¿no? Ujú. Sentir todo el proceso de ir caminando de regreso con tanta tranquilidad y observando toda la naturaleza. Entonces llegué como muy contenta y cuando regresé, justo a lo que le tenía fobia estaba enfrente de mí. Y en ese momento me le quedé viendo y cuando lo vi, es un animalito, ¿no? No van a pensar, ¿a quién le tiene Sí, fobia? aquí, Es un animalito. ay, Marta, quiero que nos digas aquí a qué le tienes Imagínate fobia. a qué crees. Por años le tuve fobia a las gallinas. No, Años. a las Era una cosa gallinas. impresionante, pero era fobia, o sea, era una fobia que no podía vivir Pensé que me con ibas a ese decir a miedo. las tarántulas, a las No, una serpientes, gallina, algo. imagínate, una gallina. Entonces veo la gallina así de frente de mí y de verdad, yo sentía mi corazón, como yo venía con mucha gratitud celebrando el regreso, siento mi corazón y digo, no siento nada, no siento nada por ese animal. Y te estoy diciendo que yo era fobia de gritar, de parar, de subirme arriba de quien me tuviera que subir para protegerme, de salir corriendo, o sea, de verdad hacía todo ese show impresionante. Y cuando veo ese animalito enfrente de mí, yo lo primero que identifiqué es, no siento aquí nada. Wow. Pero mi mente me decía, tú le tienes miedo, es una gallina, mira qué fea está, corre. Yo escuchaba a mi mente, escuchaba mis pensamientos que venían, pero yo decía, es que no siento nada, porque voy a correr, no le tengo miedo, no siento aquí nada. Y ahí fue donde me pude acercar al animalito y decir, no te tengo miedo, por primera vez. Para mí era mucha alegría, porque una fobia, para quien Claro, ha tenido una fobia, es sí, impresionante, ¿no? sí, Y para mí poderme parar enfrente y verla y decir, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Al wow. contrario, o sea, sigue tu camino y yo el mío, o sea, no, no hay nada, no hay conflicto, se acabó la guerra entre tú y yo, era como una conversación y la gallina pues siguió su camino, o sea, ni me peló. Ay, Marta. Pero para mí era impresionante, porque de ahí fue que superé ese miedo, ¿no? Me encanta. Superar ese miedo. Esto me lleva a esos estados. Cuando tú entras en Mm. un estado de gratitud, cuando tú entras en un estado de conexión, te das cuenta que no hay nada que hay peligro para ti. No estás en peligro. Claro. Entonces, Y ¿por qué? fíjate, Porque la mente se aquieta. Ujú, y fíjate que me parece muy interesante que es esto, nosotros también desconocemos los caminos que nos van a llevar a eso, ¿viste? ujú. O sea, esto que tú decías de estar en la limpieza del bosque y de tal vez de ir como ay, quejándote o lo que sea, y después, o sea, uno desconoce el camino y también cuando te abres a ese desconocimiento y a esa incertidumbre, aprovechas ese espacio vacío para que se llene de cosas que vienen a sorprenderte positivamente y que vienen a Exacto. enseñarte y que vienen a demostrarte que hay un mundo más allá de nuestra mente. O sea, Exacto, exacto. Nunca me hubiese imaginado que ese proceso del cual me iba quejando ujú, me haya podido dar esa liberación, ese entendimiento, esa quietud, esa tranquilidad, ese estado de conexión que me ayudó a liberar de una fobia. O sea, wow, te digo, un literal, me montón. liberé. No te voy a decir que ahora de mascota tengo una gallina, porque no, no creo que, o no sé, pero hoy las tolero y las puedo ver muy bien pasando y no, no me pongo como me ponía años atrás, por muchos Claro. años. Hasta mi familia no lo podía creer cuando me veía, porque hasta me tomé foto, ¿no? Con la gallina. No lo podían creer porque decían, no, es que esto sí es ellos dicen, ¿no? Es un milagro poderte ver al lado de una gallina y poder verte, o sea, así con esa tranquilidad. Entonces, eso es superar los miedos cuando entras en ese espacio de quietud, cuando te dejas experimentar, cuando dejas que el ruido de la mente se apague, le dejas de dar
atención al ruido de la mente, a la queja, al juicio, cuando la ignoras, a ver, dices, ya estoy aquí, ¿qué me toca? Pues hacer lo que me toca hacer. Como decía, Ujú. ser. ¿Qué me Ser, toca hacer? Pues ser esto, ser lo que ser, está limpiando el bosque. Fue algo tan simple, pero todo lo que te lleva a la experiencia, eso me llevó a tener la experiencia de liberación. ¿Ok? qué lindo. Entonces, por eso digo, a veces no hay necesidad de ir hacia a entender el para qué, el por qué Sí, estoy viviendo esto. Simplemente hay algo que es despertar, despertar a esa conexión, el despertar al dar también, sí, ¿no? El dar, ¿qué es lo que yo estaba dando ahí? Pues mi contribución limpiando, ¿no? Limpiando la tierra, quitándole la basura. Era lo que yo estaba dándole a la total. tierra, mi tiempo, mi dedicación, mi energía. Entonces ahí se aquieta la mente y te vuelves uno. Ahora sí, yo decía, pues yo me siento uno con la plantita, hasta con la Con la gallina que era mi gallina. enemiga. Ay, me Entonces, encanta. bueno, fue muy lindo, fue muy liberador, sobre todo lo que conlleva cuántos años estuve huyendo y corriendo y fue un instante. Fue Claro. un, fue un proceso Sí. de unas horas. Y eso, es un Fue un proceso de unas instante, horas. el Mm, instante en el que el miedo se va, el instante de liberación, que lo decías tú al principio también, Marta. Así es, Es así, así es, es en un así es. instante, es increíble. O sea, así como la vida te puede cambiar en un instante, la vida te puede transformar, se te puede transformar toda tu perspectiva en un segundo. Mira, acá tenemos a Rod que nos deja un comentario y dice, saludos, qué interesante charla, el trabajo es dejar de juzgar al miedo y encontrar la verdad. Bendito un curso de Exacto. milagros, dice. Así es, Marta, así bueno, a es. mí me ha encantado esta charla, me encantó la historia de la gallina, de verdad que después tienes que contarla en un reel o algo por el estilo porque Sí, está buenísima. Y aparte es esto, ¿no? Es ese camino incierto que no sabes en qué va a decantar, eso que yo decía, de la conciencia es el camino. Y hay que sí, disfrutar esos caminos. Así así que es. la invitación es a que todos lo hagan. Quiero invitarlos también a que sigan a Marta acá en su Instagram y que también pueden, bueno, visitar sus redes, tu página web, ¿no? Así es. martasarabia.com. Van a quedar todos los links acá abajo en la descripción de este video. Marta, me encanta compartir contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Chadia, por este momento, por esta oportunidad, por este espacio de expresar que esto pueda ser útil para alguien más, para alguien que esté viviendo en el miedo, para que alguien que se sienta atascado, paralizado y no hacer lo que quiere hacer, pues que esto sea útil. Y pues claro, me pueden contactar, me pueden escribir en lo que yo pueda acompañarles. Obviamente estoy siempre a la disposición en este camino. Lo más importante siempre es, una vez que trasciendes todo el camino, pues compartirlo y contribuir. Entonces, pues, si es útil, pues bueno, pues me puedes contactar. Y pues gracias a ti, Chadia, gracias a las personas que el día de hoy aquí nos escriben y están compartiendo. Y si desean seguir compartiendo de Frecuencia TV, pues adelante. Ay, claro que Gracias. sí. Marta, un abrazo, gracias a Teresa, Laura, a Instituto Mien, que ahí también nos manda un mensajito, dice saludos, maestra Marta. Mm, Bueno, tienes muchos de tus estudiantes acá también, ¿no? O sea, muchas de las personas con las que trabajas. Las redes de Marta van a quedar en la descripción. De vuelta les repito, gracias a todos y esto, si les gustó, compártanlo. ¿Sí? Nos Así vemos. es. Gracias a todos. Un abrazo Gracias. grande. Chau, chau. Gracias.